Fanáticos de las gorras, bienvenidos a FanCap. Acompáñenme a abrir un nuevo pedido que me ha llegado el día de hoy. Siempre estamos muy contentos de recibir nuevos modelos y diseños para poder mostrarles a detalle lo que nos traen estas marcas que nos encantan. En esta oportunidad veremos esta gorra 5950 de New Era. Pero lo llamativo de esta gorra es que corresponde a un equipo de la Minor League de béisbol. Así que veremos con qué nos encontramos, ya que es la primera vez que traemos una gorra de las ligas menores de béisbol de los Estados Unidos. Bueno, veamos amigos, de entrada les comento que este equipo se llama Reading Fighting Fields, con un logo muy peculiar de la F con un puño, y a primera vista podemos apreciar que no tiene absolutamente nada que envidiar ni nada de diferente. Me refiero a baja calidad o algo por el estilo en cuanto a la Major League Baseball. Fíjense nada más el material con el que está hecha la gorra. Esta tela sería como un convex. Si acercamos bien se darán cuenta que trae como un diseño la tela que realmente lo deja espectacular a la vista y al tacto. Los clásicos ojales y el botón de color azul, al igual que toda la gorra, y la banderita con un color rojo que me encanta porque hace juego con el logo del equipo. Atrás amigos, como ven, el logo de la Minor League es distinto obviamente al de la Major, y si les soy sincero creo que me gusta más este logo. ¿Qué opinan ustedes? Veamos el interior. El undervisor de color negro que cuenta con el sticker también de la liga. Y trae la etiqueta de On-Field, que les recuerdo que esta versión corresponde a las gorras que utilizan los jugadores en el campo de juego. Como dice esta otra etiqueta, diseñado exclusivamente para los jugadores de la Minor. Tienen los mismos colores del equipo sin ninguna variación de diseños ni colores, pero como curiosidad, en esta gorra de la Minor no lleva el botón de la marca impresa en su interior como si llevan los de la versión On-Field de la Major League. Y bien amigos, fue una gorra más que les traje. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, dejar un rotundo like para seguir creciendo y llegar a más fanáticos de las gorras. Chau, chau amigos.